mis fans, hoy queremos compartir con ustedes algo muy especial que hemos vivido durante algún tiempo en nuestra familia. Lo voy a decir que algún tiempo porque es la forma como hemos disciplinado a nuestros hijos. La disciplina es para toda la vida. La disciplina es instruir límites y así nosotros lo hemos recibido. Pero hoy tengo un invitado maravilloso y es mi esposo. ¡Tarán! Bueno, Negri, saluda y preséntate. Hola, yo soy Iván, soy el esposo de Lili. Ya tenemos 16 añitos casados, tenemos 3 hijos varones, uno de 13 años, otro de 11 y otro de 10 años, con los cuales hemos aplicado la metodología de la cual vamos a hablar el día de hoy, que no es más que aplicar la palabra de Dios en la crianza de nuestros hijos. Pues la palabra dice que instruyamos al niño en el camino y cuando sea adulto no se apartará de él. Y eso es lo que nosotros hemos hecho básicamente siguiendo ese derrotero y algunas otras palabras más que nos han impulsado a criar a nuestros niños de la manera como lo hemos hecho, y creo que ha sido hasta el momento bastante bueno el resultado. Sí. Bueno, mi esposo dijo algo muy especial y es que nuestra guía ha sido la palabra de Dios para poder instruir a nuestros hijos. Al principio no fue fácil porque cuando empezamos esto hace 13 años, no conocíamos al detalle la palabra de Dios, pero lo que queríamos era ser obedientes. Entonces muchas cosas de lo que decía en la palabra nos parecía extraño, ¿no? Sí, a nosotros y al círculo de personas cercanas que nos rodean. Sobre todo a las abuelas. Sí. Entonces lo primero es eso, que la instrucción para disciplinar a los niños sea netamente basada en la palabra de Dios. Y como es basada en la palabra de Dios, solo el Espíritu Santo puede darnos esa revelación. Con este tema de la palabra de Dios, nada es por imposición. Y en este caso nosotros recibimos esa revelación, fuimos obedientes a hacerlo y nos lanzamos, ¿sí o no, Negri? Sí, fue así, y valga aclarar algo, yo soy pediatra ya hace más de unos 25 años y nosotros como pediatras pues tenemos un conocimiento, digamos que bastante profundo y basado en los estudios científicos que se han hecho al respecto de cómo se debería criar un hijo, y que en muchos aspectos dista mucho de lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. Entonces pues realmente para mí inicialmente hubo algo de conflicto en cuanto a qué decisión tomar para la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, en la medida en que fui conociendo más profundamente al Señor, su palabra, su talante, sus promesas, pues me di cuenta que sin ninguna duda el camino que había que tomar era el camino de su palabra, porque si yo instruyo a mi hijo con base en su palabra y en las instrucciones que Él me da para esa disciplina, el resultado sí o sí va a ser positivo para mí y para mis hijos. Por eso nos decidimos a hacer las cosas de esa forma. Ok, y se preguntarán qué tengo aquí. Además de la Biblia, que es la palabra de Dios y fue y ha sido nuestra guía, comenzamos a buscar literatura de personas que tuvieran esa misma línea. Y yo me encontré un libro que se llama ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Su autor es David Ormechea. Para mí fue básico, clave, pude encontrar mucha información y sobre todo el método, porque yo me preguntaba, bueno, y la palabra dice que lo discipline, ¿y cómo lo voy a disciplinar? ¿Y para qué lo voy a disciplinar? Todas esas preguntas venían a mi cabeza. Entonces, en la disciplina de los niños hay que aprender cómo hacerla. Y esto es ensayo y error. Nos equivocamos muchas veces. Nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, lo hemos hecho mal, pero siempre con la certeza de que nuestro Padre amado nos ha perdonado, ¿sí? Cuando lo hemos hecho mal y tranquilos, si se han equivocado, sigan intentándolo, y nosotros también nos hemos equivocado, nos vamos a seguir equivocando, pero bueno, vamos a tener un Padre amoroso que siempre nos va a guiar. Bueno, entonces, lo primero, ¿a qué edad? ¿Cómo lo hacíamos? Contémosle. Pues bueno, mire, lo primero pienso yo que hay que tener en cuenta es que la disciplina es fundamental para un niño porque se encarga de colocarle límites, darle reglas, darle derroteros,
modos y formas de comportamiento que son absolutamente necesarias en un niño. Un niño no viene con la capacidad para poder discernir qué puede ser bueno o adecuado en su comportamiento, en su forma de ser, porque viene con ciertas taras que nosotros adquirimos desde el pecado original. Entonces no es como cierto filósofo mencionaba, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Realmente no es así, el hombre nace malo y la sociedad lo corrompe aún más, y Dios nos va alejando de esa maldad cada vez más. Entonces el corazón viene pegado, el pecado viene pegado al corazón del niño. La instrucción, la disciplina y los límites son necesarios para que él aprenda a identificar qué es pecado y qué no lo es, qué está bien hecho y qué no está mal hecho. Un niño que se deja a su libre albedrío, indiscutiblemente, inexorablemente va a escoger siempre el pecado, porque el pecado está en el corazón de todas las personas. Entonces, habiendo dicho esto, la idea es que debemos disciplinar a nuestros niños por esa razón, porque si no lo hacemos serán adultos sin límites. Serán adultos sin límites, me refiero a que no sabrán qué es bueno ni qué es malo, a que elegirán siempre el pecado, a que serán adultos temerosos, porque los niños criados con límites son niños que son seguros, ¿sí? Que pueden confiar por lo menos en sus padres, que son las personas que le están dando los límites en ese momento. Entonces es básico que nosotros brindemos a nuestros hijos el regalo de la disciplina. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Entonces, lo que mostraba Lili al inicio. Este es un adminículo que una querida amiga nuestra nos regaló en un momento muy importante de nuestras vidas, cuando teníamos a nuestro primer hijo pequeñito. Tiene grabado un versículo muy importante que está en Proverbios 29:15, que dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ojo, madres, que es muy claro el versículo en decir que avergonzará a sus madres, no a sus padres. Entonces hay que estar muy pendiente de esos. Y con esta varita nosotros iniciamos la corrección de nuestros niños. Entonces Lili les contará cómo lo hicimos. Ok, lo primero es no se asusten. En nuestra época yo creo que las mamás usaban correa, chancleta, chancla, zapato, libro, o sea, lo que fuese pasando. Cualquier objeto que estuviera a la mano de la mamá, que se pudiera tirar. Sí, entonces realmente esto es lo más sabio que yo he podido encontrar para ejercer la disciplina física. ¿Por qué física? Es necesaria. Primero, tiene todo el respaldo de la palabra de Dios. Segundo, los niños lo van a agradecer. Y tercero, se hace con amor a través de esto. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Cuando yo leí este libro, tomé atenta nota, y yo después se los voy a poner en todas las redes sociales y en todos los lugares para que ustedes lo tengan. Entonces, lo primero era orar. O sea, uno está caliente así, muy furioso, cuando un niño comete una falta que necesita ser disciplinado. Nosotros nunca utilizábamos la palabra castigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una disciplina, porque el niño no debe ser castigado, sino debe ser disciplinado. Con esta vara también pude entender que yo tenía una responsabilidad mayor, porque yo no podía estar usándola de una forma que fuese a afectar a mi hijo. Entonces, cuando un niño comete algún error que necesite ser disciplinado, lo primero que hay que diferenciar es si es una niñada, ¿sí? O si es algo que amerite ser disciplinado. Entonces, como por ejemplo, regó el agua, bueno, eso fue un accidente. Pero, por ejemplo, dijo una mentira, eso necesita ser disciplinado. Entonces, esa diferencia, ese entrenamiento en esas diferencias es fundamental para poder arrancar a usar esta vara. Entonces, cuando ya vamos a disciplinarlo, nosotros pudimos encontrar un método de verdad que tenía mucho amor. Lo primero, la vara siempre estaba en un lugar, en el mismo lugar, ¿sí? Y era el lugar donde se le hacía la disciplina al niño. No era en la sala, no era tirada en el cuarto revuelta con los juguetes de los niños, no, era en un lugar donde solo mamá y papá pudieran tener acceso a ella. La vara jamás fue tocada por ninguno de nuestros hijos, ¿te acuerdas? Sí, así es. ¿Sí? Así es. O sea, no es un juguete, ¿sí? Ellos tienen que relacionar que la vara era o es
algo especial de su único uso de mamá y papá. Que si le tenían miedo a la vara, por supuesto, porque ¿qué hacíamos con la vara? Ok, entonces la vara, al estar en un lugar especial en la casa, un lugar donde los niños iban a ser disciplinados, nosotros con esta vara dábamos un par de nalgadas. Antes de darles las nalgadas, ¿y por qué en la cola? Porque la cola tiene carne suficiente. La vara no era para el cachete, la vara no es para el brazo, no es para la mano, porque yo sí he visto algunos papás que cogen la chancleta y le dan pam, 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 pam. No, la vara solo para la cola. ¿Y que si les dolía? Sí, sí les dolía. Pero es importante lo que venías diciendo previo a eso, y es que primero pues primero hay que calmarse. O sea, uno nunca puede disciplinar a un niño con ira y con furor, porque eso lo va a llevar de pronto a infligir un castigo físico más allá del necesario. Entonces primero hay que calmarse, hay que respirar profundo, contar hasta 10, utilizar cualquiera que sea el método que usted utilice para calmarse. Ojalá la vara quede distante al lugar donde esté el niño para que usted en el transcurso de ese camino baje sus ánimos. Y hay que orar inclusive antes de dar el castigo, y explicarle pues muy claramente al niño cuál es la razón por la cual se está disciplinando y por la cual se le va a dar ese varazo o 2 varazos, o lo que estime conveniente, con una fuerza que no sea una fuerza extraordinaria. Realmente es algo que él sienta que le duela, pero tampoco que sea un dolor intenso, porque realmente la intención de esto no es infligir dolor. La intención de esto es que el niño se dé cuenta que cometió una falta que es un pecado, que va contra los mandatos de Dios y contra las instrucciones de los padres, y que eso tiene una consecuencia negativa, que es el pequeño dolor que le puede estar produciendo la corrección con la vara. Nunca debemos pasarnos en intensidad ni en cantidad de los varazos que se vayan a dar. Nosotros generalmente con 1 o 2 era suficiente, y ahí sí pues pasábamos a lo que dices tú, que era buscar el lugar donde se le dan los varazos, que generalmente es la cola, porque es un lugar donde no hay, le puede doler menos que en cualquier otro lugar. Un barazo en una mano pues debe doler seguramente mucho más que en la colita. Entonces pues por eso esa es la zona como que recomendada para hacer. Eso que dices de tenerla en un lugar alejado, en mi experiencia nosotros vivimos en una casa que tiene varios pisos, y siempre la vara estaba en un lugar donde me tocaba caminar bastante para poder ir a buscarla. Entonces, del trayecto de donde pasaban los hechos hasta donde estaba la vara, yo tenía el tiempo de calmarme, de orar. Y cuando ya llegaba el momento, otra cosa que me calmaba, Negri, era poder explicarles a ellos, tomarme el tiempo y decir, ok, tengo que disciplinarte. A mí no me gusta, era otra cosa que yo le decía, y eso es súper importante. Yo siempre le explicaba a mis hijos yo estoy haciendo esto en obediencia a Dios, porque si yo no te corrijo, después yo tengo que rendir cuentas, ¿sí? Y la forma como papá y mamá hemos recibido que debemos disciplinarte es esta. Entonces, explíquenme ustedes este número de palabras, subir escaleras, uno se calma, porque es inevitable que nos exasperamos muchas veces cuando tenemos chicos pequeños y hay que disciplinarlos. Entonces, ese era el método, mirándolo a los ojos, o sea, era rodearlo de amor a través de una disciplina. Y eso no queda ahí, lo más lindo era al final. Después de darle los varazos correspondientes en la cola, lo restituíamos. Restituirlo era abrazarlo y decirle, hijo, te amo. Y después le decía, oremos juntos. A mí eso era lo que más me gustaba. Muchas veces yo lloraba porque yo sabía que iba a ser el niño, o sea, le iba a doler. Yo sabía que le iba a doler. Y a mí como mamá también me dolía. O sea, si a veces vamos a sacarle sangre a un niño y uno le dice, no le saque sangre, ahora ir uno mismo a darle el barazo. Pero papás, créanme que en obediencia a Dios hay bendición. Sí, es importante ahí también mencionar que la palabra de Dios también dice que hasta el momento no existe ninguna disciplina que sea motivo de agrado para la persona que recibe esa disciplina, pero que al final
cuando esta disciplina dé su fruto, pues sí dará felicidad. Eso es aplicable para todos, para niños y para adultos. A nadie le gusta que nos disciplinen. Dios, con nosotros siendo hijos de Él, Él nos disciplina a través de las circunstancias y de las consecuencias de nuestras malas elecciones cuando nos alejamos de Él. Y esa disciplina en nosotros duele. Realmente si la disciplina de Dios en nosotros no produjera dolor, no fuera efectiva, porque nosotros continuaríamos tendiendo a hacer lo malo porque el pecado original está arraigado en nuestros corazones y nos va a llevar siempre a hacer lo malo. Ahora, cuando esta disciplina en nosotros adultos ya produce dolor, producto de las consecuencias de nuestro pecado y nuestras malas decisiones alejadas de la voluntad de Dios, pues cuando eso produce dolor nos alejamos de eso y sabemos que no debemos volverlo a cometer y nos vamos más bien por el camino que Dios nos dice. Él también nos dice que Él con su vara y su callado nos encarrila por el buen camino, y la vara y el callado sirven para dos cosas: una para agarrarte por el cuello y para meterte por el camino que debes andar, y dos para golpearte para que no te salgas del camino. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo como pastores del corazón de nuestros hijos. Nosotros con la vara y el callado los estamos devolviendo al camino que Dios está trazando para ellos. Otra cosa importantísima que decía Lili es que esa es nuestra responsabilidad. Si nosotros delegamos esta responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos para que anden en el camino de Dios a otras personas, es muy posible que eso no vaya a ocurrir nunca, ni que ellos hagan las cosas como se deben hacer. Y lo otro es que Dios nos va a decir qué hiciste tú con tu hijo y con las herramientas que yo te dije que utilizaras para criarlo de la manera adecuada. Y tenemos que responderle esa pregunta al Señor. Por eso también, como decía Lili, yo de igual manera cuando disciplinaba a mis hijos les digo eso antes de disciplinar. Mire, que yo tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad, es mi trabajo como padre, es mi obligación. Y lo hago porque te amo, porque Dios me ama a mí, Él me disciplina, y porque yo amo a mi hijo, lo disciplino a él. Así es el orden. ¿Y hasta qué edad lo hicimos? Porque ya... ¿Y desde qué edad? ¿Desde qué edad? Desde muy temprano. Eso varió dependiendo del temperamento del niño, pero al año... De pronto uno no juega al año, sino a los dos. De pronto el otro juega a los 18. De pronto con el tercer hijo fue antes. Eso varía. Pero es indispensable poder estar en unidad, ¿sí? Porque conozco muchas familias que han querido hacerlo, pero no hay unidad de pensamiento entre los esposos y causa problemas. Entonces, y es un tema bastante álgido. Yo recuerdo que personas muy cercanas a mí, cuando se enteraban que yo usaba esto, no hacían sino juzgarme y pensaban que yo estaba maltratando a mi hijo, pero realmente el Señor siempre me guardaba y me decía, estás haciéndolo bien, y sobre todo me mostraba el amor. Otra anécdota que no quiero cerrar sin hacerlo, para que vean la importancia de esto, y que lo leí en muchos de los libros de crianza, es por qué la vara en lugar de la mano. Porque, ¿se acuerdan del paso de la restitución? En la restitución había abrazos, en la restitución había besos. Y una vez, entonces dicen los autores, y lo probé, que si uno da una disciplina con la mano, es más difícil que el niño acepte un abrazo después, porque él relaciona la mano que abraza con la mano que golpea. Y una vez le di una nalgada a uno de mis hijos con la mano, no estaba esta vara, pues dije, no importa. Y después ese niño no pudo acercarse a mí para ser restituido. En cambio, mientras yo usaba este elemento neutral, mis manos podían acariciarlo, podían abrazarlo en el momento de la restitución. Anécdotas tengo muchas. Si tienen preguntas, por favor escríbanos. ¿Hasta qué edad? Gracias, Neyri. Bueno, varía también. Para nosotros también fue, así como fue una instrucción del Señor el inicio, fue una instrucción del Señor el cierre. Para nosotros a partir de los 7 u 8 años aproximadamente. De pronto con uno fue hasta antes y otro fue como hasta los 8. Los 8 también años. Dependiendo del carácter de cada niño y de la rebeldía con la que venga. Exacto, pero conozco familias que quizás lo usan más. Pero ¿cuál fue el mensaje que nos dio el Señor para dejar de usar este instrumento? O sea, la disciplina continúa, pero en nuestro caso, el Señor Dios nos puso en el corazón, nos dijo, el vara en este instante vas a ser mi palabra, ¿sí? Mi palabra. Entonces, a nuestros hijos hoy los instruimos, seguimos instruyéndolo en su palabra y seguimos disciplinándolo con la palabra de Dios.
Entonces ya entran en juego otras cosas para la disciplina, restricción de cosas, pero ya este elemento no lo usamos más en nuestra casa a partir de esa edad por esa razón, porque era como ya la vara no iba a tener el efecto, ¿sí? Sí, realmente ya un niño de 7 años, a uno como pediatra, es la edad en la cual el entendimiento de un niño se abre de una forma exponencial y tiene toda la capacidad de poder entender lo que tú le expliques y las consecuencias de sus actos. Entonces realmente ya desde esa edad uno puede comenzar a ejercer disciplina de manera que produzca un dolor en el niño para que él asuma las consecuencias de sus actos, que son dolorosos cuando no van conforme a la voluntad de Dios, y que no tenga que ser de manera física, porque pues ya tienen el suficiente entendimiento y una idea mental de lo que son las consecuencias de los actos. Entonces se puede recurrir a otros métodos que ya no sean la vara. Bueno, esposo, gracias por haber Esposo. compartido nuestras experiencias. Con mucho amor. Y gracias a ustedes, Family Fans. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas. Aquí vamos a estar para ayudarlos, acompañarlos y sobre todo, el mejor consejo, oren. Acerquen su corazón a Dios, porque si nosotros como papás no vamos primero a conocer a Dios, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Y es importante hacerlo así como ya lo hemos conversado. ¡Chao! Chao.